Dios les bendiga. Habla la pastora Luz de Gobeo, miembro de la Iglesia Discípulos de Cristo en Canterbury, que pastorea el reverendo Héctor Santiago. En esta hora nos ocupa la tercera unidad, la ansiedad, y estamos en la lección 10, que lleva por título Patrones repetidos. El texto bíblico está en Primera de Reyes, capítulo 11, los versos 42 al 43, y el capítulo 12, los versos del 1 al 3. El texto áureo, como siempre acostumbramos en Primera de Reyes, capítulo 12 y verso 4. Dice, tu padre agravó nuestro yugo. Alivia tú ahora algo de la dura servidumbre de tu padre y del pesado yugo que nos impuso, y te serviremos. Los objetivos de la lección. Estudiar la historia de Roboam tras la muerte de su padre Salomón como un ejemplo de cómo las cargas autoimpuestas o impuestas por otros afectan la percepción y el juicio. Identificar las comparaciones de las que podemos ser objeto y las experiencias que tienen los demás, que pueden ser detonadores o detonantes de ansiedad. También descubrir patrones tóxicos y positivos que se repiten dentro de nuestras propias familias. Identificar qué conductas, actitudes y modelos deseamos destacar y cuáles deseamos emular y moderar. Patrones tóxicos. Ahora vamos al vocabulario y es importante que tengamos claro algunos términos que hemos utilizado. ¿A qué nos referimos con patrones tóxicos? Pues a conductas, actitudes y decisiones que se repiten consciente o inconscientemente. Estas abonan al distanciamiento, conflicto, a la inmadurez y a poca o ninguna introspección. Los patrones tóxicos usualmente cargan en ellos hostilidad, agresión, violencia y conductas autodestructivas. Están presentes en las relaciones de familias, en el área laboral, en el ambiente eclesial. La iglesia no está exenta de estas dinámicas, y en la historia de un país. Ahora bien, la contraparte, hablamos de patrones tóxicos, pues también hablamos de patrones positivos. Se refiere a conductas, actitudes y decisiones que se repiten, pero a diferencia de los patrones tóxicos, los patrones positivos conducen a relaciones de paz, de respeto, de armonía y bondad. Toda persona tiene la capacidad para detener los patrones tóxicos que ha identificado en su familia y decidir crear nuevos y positivos patrones que fomenten el fortalecimiento y la edificación de la familia. En cuanto a vocabulario, pues también es importante, además de definir los patrones tóxicos y positivos, también nos ayuda a entender el significado de los nombres. Por ejemplo, el nombre de Roboam significa el pueblo se ha engrandecido, o también el que ha hecho engrandecer al pueblo. Se refiere al hijo del rey Salomón, ¿verdad? Cuando hablamos de Roboam se refiere al hijo del rey Salomón, y Naama, mujer amonita, que era una de las muchas esposas de Salomón. Entonces, los nombres se parecen: Roboam, Jeroboam. A veces a uno con tanta R se le traba un poco la lengua. Pues entonces, Jeroboam, el pueblo se hace numeroso. Nótese que Roboam es el pueblo se ha engrandecido, mientras que Jeroboam es el pueblo se hace numeroso. Y se refiere al hijo de Nabat de la tribu de Efraín, y también fue el primer rey del reino del norte. Anteriormente Jeroboam fue siervo de Salomón, trabajaba para Salomón. También nos ayuda la raíz del nombre Jeroboam, que es Yarobam. Y Yarobam
significa el pueblo contenderá. Así que la raíz del nombre más la definición están bien a tono con la dinámica que se da en cuanto a la relación de Jeroboam primero con Salomón, y vamos a ver en la lección cómo eso se perpetúa, ¿verdad? También debemos considerar expresiones populares, como por ejemplo de tal palo, tal astilla, la misma cara del padre, de la madre, o es pura madre o puro padre. En Puerto Rico se utiliza la expresión igualito al país, ¿verdad? Refiriéndose al país, o igualito a la maíz, refiriéndose a la madre. Pero son expresiones cotidianas, ¿verdad? No es que sea parte del léxico como tal. Y entonces, cuando se hace una referencia de esa naturaleza, una comparación de esa naturaleza, esas comparaciones pueden tener una carga emocional para el que las recibe, que no necesariamente están en sintonía con la intención del que las dice. Muchas veces esa falta, ¿verdad? Está o se debe a que la relación entre ambos, es decir, entre el que las dice y las recibe, no es buena. O la otra persona, también puede darse el caso, que le disgusta algo de la conducta del familiar con la que se le compara. En la clase de hoy veremos la relación de un hijo ante la experiencia de un pueblo que lo compara con su padre. El análisis de la escritura. Entonces vamos ya a entrar en Primera de Reyes, capítulo 11, los versos 42 al 43. En esos versos vemos que Jeroboam y Salomón habían estado enfrentados y Salomón había procurado matarlo, pero Jeroboam huyó a Egipto y allí estuvo hasta la muerte del rey Salomón. Jeroboam había sido desleal al rey Salomón. Eso lo podemos ver en este mismo capítulo anterior, el verso anterior, ¿verdad? El verso 26. Porque Ahías, profeta silonita, le había avisado sobre su sucesión, es decir, le había profetizado que él iba a suceder, iba a ser después de Salomón, iba a ser el rey, el que lo iba a suceder, porque venía la división del reino. Este conflicto, es importante notar esto, que el conflicto no se disolvió con la muerte de una de las partes, sino que a pesar de que Salomón ya no estaba, Jeroboam dio continuidad a su conflicto, insertando en el mismo a Roboam, el hijo de Salomón. Entonces, en el capítulo 12, los versos del 1 al 3, podemos ver que estos versículos nos narran las primeras acciones de Roboam como sucesor de su padre, sin todavía ser coronado como rey. Vemos la reaparición de Jeroboam, quien aparece acompañado del pueblo y presenta una solicitud ante Roboam, que es el verso 4, que es el verso que es verdad, el texto áureo de la lección. Y vemos en ese verso 4 cómo se denuncia la explotación que como pueblo experimentan. Le atribuyen a Salomón la responsabilidad y culpa de su agravio colectivo. La petición viene acompañada de un compromiso. Si se disminuye el yugo, le servirán con fidelidad. Los versos 5 al 7. Roboam pide tiempo para pensar y tomar una decisión. Busca el consejo de los ancianos que estuvieron cerca de su padre. Hasta ahí iba bien. Los versos del 8 al 11, entonces nos dice que Roboam busca una segunda opinión. No siempre buscar una segunda opinión es malo, es muy bueno. El problema no es buscar una segunda opinión, el problema es cuál de las opiniones se seleccionan. Y en esta ocasión, las personas a quien él se acerca son personas de su generación y cercanos a él, es decir, muchachos jóvenes criados en un ambiente no de pueblo, sino en un ambiente de
la realeza, ¿verdad? En un ambiente de palacio. Y entonces estos muchachos responden con adulación. El consejo arrogante, autoritario y soberbio que le dieron a Roboam demostró la falta de experiencia y de madurez de los jóvenes que se habían criado con él. El consejo alimentó el ego de Roboam, quien quería distanciarse de su padre. Los versos 12 al 13. En ellos vemos cómo Roboam lamentablemente escuchó dos consejos distintos. El primero le fue dado desde la madurez, la consideración, el respeto y la diplomacia. El segundo desde la inmadurez y la altivez. Lo que es lamentable, como dijimos, no es escuchar varias opiniones. Lo que es lamentable es que Roboam optó por el segundo y esto trajo consecuencias negativas. Generó la animosidad de un pueblo que, esperando cordura, encontró agresividad. El capítulo 12 de Primera de Reyes narra eventos determinantes en la historia de la división del reino. Nos enseña cómo las decisiones inmaduras y necias nos dividen y nos desvinculan. Vemos cómo los nombres y sus significados nos ayudan a una mejor comprensión. Por ejemplo, Salomón, que significa paz. Roboam, el pueblo se ha engrandecido o que hace engrandecer al pueblo. Y Jeroboam, el pueblo se hace numeroso. Nótese que después que murió la paz, el pueblo se engrandeció, se hizo numeroso y hubo división. Cuando enterramos la paz en nuestras relaciones humanas, la soberbia se engrandece e impide que escuchemos claramente el consejo sabio. La carga se convierte en algo muy pesado que nos separa de Dios y de nuestro prójimo. Hay conflictos familiares que no se resuelven y se siguen pasando y reciclando de generación en generación. Muchas veces se desconoce el origen del enojo, pero sí tiene claro que deben actuar como enemigos, tanto ellos como sus hijos y los hijos de sus hijos y las demás, los demás descendientes. Esta historia nos ilustra cómo las comparaciones con otros miembros de la familia pueden afectar nuestras emociones, percepciones, juicios y decisiones. A veces una persona está enemistada con su padre y se quiere distanciar y demostrar que no es igual a él, pero se comporta de la misma manera. Hay personas que repiten patrones tóxicos de sus padres porque fue lo único que abrieron, fue lo que aprendieron y no han descubierto que tienen la capacidad de detener ese patrón tóxico y transformarlo en uno positivo. Hay patrones tóxicos que encierran violencia, adicciones, maltrato, vergüenza, que podemos detener y transformar en conductas de respeto, valores y actitudes que nos conduzcan a la paz. En este pasado fin de semana estamos hablando de patrones tóxicos, de maltrato, y pues lamentablemente vimos la experiencia del boxeador que asesinó a su compañera consensual, pues precisamente porque estos patrones tóxicos de maltrato se siguen repitiendo y en nuestra cultura, pues lamentablemente no hemos comprendido que esos patrones tóxicos, sea que sean repetitivos en la familia o que es lo único que hemos visto, cualquiera que sea la situación, son patrones que pueden ser cambiados. La violencia machista es un patrón cultural muy arraigado en la América Latina. Sin embargo, como iglesia,
cobramos conciencia y exhortamos que esos patrones tóxicos pueden detenerse y que hay una alternativa viable para la detención de los mismos. Así como el consejo de los ancianos a Rodoán, nosotros tenemos la oportunidad de escuchar consejos sabios mediante el estudio de la palabra de Dios, que es la herramienta fundamental para cancelar y para detener esos patrones tóxicos que han afectado tanto la historia de nuestro pueblo. Podemos escuchar consejos sabios a través de personas que nos aman, pero debemos estar alertas porque puede ocurrir que personas que nos aman no necesariamente nos den un consejo sabio. De tal manera que todo consejo debe ser filtrado a la luz de lo que Dios espera de nosotros, y eso nos lo revela en su palabra. Es decir, que escuchar opiniones, escuchar consejos es muy sabio, pero más sabio todavía es filtrar esos consejos a través de las escrituras para entonces poder descifrar, para poder comprender cuál es el consejo que debemos seguir. ¿Y cuál es el consejo? El que va en sintonía con la voluntad expresa de Dios en su santa y divina palabra. El Señor nos continúe bendiciendo.